Bien, de esta forma se van a sumar lo que son las libras, ¿verdad? Total de libras. Aprovechamos aquí para colocarle un alias a ese campo. Entonces vamos a obtener el total de libras. Bueno, sería bueno aquí colocarle total. Entonces aquí tenemos esa suma total. Los valores que son nulos los omite y al final solo toma los valores con datos numéricos y los totaliza. Entonces esto lo importante es que estas funciones agregadas se deben combinar con campos que se agrupan. Entonces, por ejemplo, si vengo yo y coloco el campo del proceso, el campo proceso no lleva ninguna función group by, porque si yo reviso ese campo, es un campo varchar, es un campo string, ¿verdad? Que solamente tiene texto, por lo cual no se le puede aplicar ninguna función agregada, y lo que tenemos que hacer es agruparlo por los registros que son repetidos. Entonces aquí es donde viene la relación entre las funciones agregadas y el group by. Entonces el campo que se repite lo vamos a agrupar, y los campos que realmente les aplica una función los vamos a aplicar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya en esta parte lo que hizo fue agrupar todos los registros que contengan el proceso de producción y le sumó el total de libras a esos registros que correspondían al proceso de producción, y así sucesivamente lo hizo para imprenta y lo hizo para laminado. Entonces también podemos usar otra función agregada que es contar. Entonces aquí podemos contar, por ejemplo, el número de orden, ¿no? Para ver cuántas órdenes de producción hay en cada proceso. Entonces vamos a contar aquí la cantidad de órdenes. Y vamos a agrupar por proceso. Tenemos dos campos con función agregada y uno que se agrupa. Entonces le vamos a aplicar y ya tenemos información más que se puede analizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya podemos saber que en instrucción hay 510 órdenes que suman un total de un número bastante alto ahí. En imprenta hay 181 órdenes que son 380.726 libras, y pues en laminado hay solo una orden. Entonces vamos a hacer otras combinaciones. Por ejemplo, vamos a usar aquí, vamos a hacer otra copia para ver algunas otras funciones, y lo que vamos a hacer es colocar un where donde vamos a hacer algún filtro para un código de producto. Entonces vamos a ver los campos. Vamos a agarrar cualquier código producto, por ejemplo este. Si ya lo combinamos, ¿verdad? Con distintos filtros en el where, ya pues podemos analizar ya un código producto especial, ¿verdad? Por ejemplo, este código de producto tiene 35 órdenes de extrusión y 8 órdenes de imprenta. Podemos también usar otra función agregada aquí que sería el max. Pues el max puede trabajar con datos numéricos, puede también trabajar con datos de tipo fecha o tipo hora. Entonces podemos aplicarle aquí a otro campo. Para variar vamos a usarlo con el campo fecha de creación. Entonces con el campo fecha de creación vamos a ir a traer la fecha máxima en el que fue registrada una orden en el proceso correspondiente a un producto. Entonces le ponemos ahí máxima fecha de registro.
Entonces podemos ahí ver que de las 35 órdenes de extrusión, la última que fue registrada fue aquí el 13 de marzo del 2012, y también para imprenta fue el 2 de marzo a las 10:11, ¿verdad? De esas 35 y 8 respectivamente. También podemos usar la otra función agregada, que es el min. También lo vamos a usar con la fecha de creación. Le vamos a poner el alias. Por ejemplo, si vengo yo y no le pongo el alias a un campo cuya función proviene de una función agregada, vemos ahí que no le da ningún nombre. Entonces siempre es recomendable colocarle el alias. Entonces vamos a ejecutar esto. Vemos ahí que de las 35 órdenes, la primera que fue registrada, la mínima con fecha mínima, fue el 6 de diciembre del 2011, y la máxima el 13 de febrero. Pasaron prácticamente varios meses. Y aquí podemos también verlo para las órdenes de imprenta. Entonces vamos a ver si existe otra función agregada. Sí, existe otra que lo vamos a hacer por aquí, pero lo vamos a hacer con otra consulta, y vamos a variar ya el registro. Vamos a utilizar ahora lo que es el cliente. Entonces vamos aquí, vamos a traer el proceso. Vamos a hacerlo solo para extrusión, no hay necesidad de poner esto. Entonces vamos a ir a traer el cliente, coma, vamos a traer sería non cliente aquí el campo. Bueno, vamos a traer el cliente, vamos a traer el producto, y pues vamos a ir a traer la suma total de libras, y vamos a traer la cantidad de órdenes, y también vamos a usar aquí esta función agregada que sería ABG, que calcula el promedio. Entonces voy a ir a traer el promedio de libras. Entonces nos ponemos un promedio aquí. Y tenemos 3 campos con funciones agregadas, por lo tanto tenemos que agrupar el cliente y agrupar el producto. Entonces vamos aquí, el group by va después del where. Entonces fijémonos bien en ese orden. Vamos a agrupar por nombre de cliente y agrupar la descripción del producto. Entonces en este caso ya vamos a agrupar por 2 campos, ¿verdad? Y vamos a aplicar tres funciones agregadas. Entonces vamos a ejecutar eso, y ya nos va a dar información más detallada, y podemos empezar a analizarla. Por ejemplo, dice aquí que Juan Pérez, ¿verdad? De este producto tiene un total, bueno, el cliente Juan Pérez de este producto tiene un total de 69.718, tiene 9 órdenes, y ahí está el promedio de libras de esas 9 órdenes. Aquí se repite Juan Pérez, pero ya es con otro código de producto. Lo que vamos a hacer aquí para que se vea mejor es ordenar. Vamos a aplicar ya otra cláusula, que es ordenar, y por un campo específico, y lo vamos a ordenar por cliente. Lo vamos a ordenar por cliente y después por descripción de producto. Perdón, aquí coloqué un campo que no es.
pues ya lo ordenamos y ahora lo vamos a ver más detallado. Entonces vamos a ver este cliente, verdad, que este cliente tiene por cada producto tiene X cantidad de órdenes. Ahí está el total de libras y ahí está el promedio de libras, ¿verdad? Entonces ya aquí se analiza cada cliente, verdad, con sus respectivos datos, verdad. Podríamos hacer algo más general en esta tabla, por ejemplo, ver sin traer el producto, podemos ver por cliente la cantidad, el total de libras, las órdenes, el promedio. Simplemente tenemos que quitar el código de producto para verlo de una manera más general. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a poner un select aquí, nuestro from, que sería orden de producción. Entonces yo necesito el nombre del cliente, necesito contar counts, la cantidad de órdenes, y necesito sumar la cantidad de libras. Y pues nos puede servir ahí tener el promedio de las libras de las órdenes. Entonces, bueno, vamos a aplicar funciones agregadas y pues nos obliga a que agrupemos por este campo. Si nosotros vemos aquí y ejecutamos, nos va a dar un error diciendo que tenemos que agrupar por el nombre de cliente. Entonces le ejecutamos y nos va a dar este error muy común, verdad, porque se nos olvida aquí poner el group by del nombre del cliente. Entonces Transact SQL, en nuestro motor de SQL, nos va a recordar aquí que el nombre del cliente tiene que ser parte, verdad, de la cláusula group by cuando nosotros combinamos las funciones agregadas en el select. Entonces nos obliga a utilizar eso. Entonces tenemos que agrupar por nombre de cliente. Aplicamos y ya podemos ver un resumen más detallado, un resumen que es más entendible. Ya podemos analizarlo en un reporte y podemos ver ahí que Juan Pérez tiene 111 órdenes que representan 406.881 libras, y ahí está el promedio de libra, que es de 3.665. Entonces ya esto podemos ver ahí que el que tiene más órdenes, verdad, es Julia Rodríguez, María Cardona, tiene 202 órdenes, verdad. Entonces podemos ver ya estos datos que ya lo podemos llevar a un reporte. Entonces esta sería, verdad, las funciones agregadas, verdad. En esta parte hemos hecho cositas simples, verdad, pero espero ya en la próxima llevar estos reportes que se ven bien fáciles, verdad, pero ya podemos, nosotros en Crystal lo podemos ya hacerle un gráfico con esta información, y sobre todo entender ahorita la relación que existe entre funciones agregadas con el group by, verdad. La regla aquí de oro es que si nosotros combinamos funciones agregadas en el select como esta, nos obliga a que cualquier campo que no tenga la función vaya en el group by. Y lo otro importante es saberlas combinar para obtener la información que necesitamos, ¿verdad? Porque tenemos que prácticamente analizar primero la información que tenemos antes de aplicar. Otra regla de oro es saber qué campos se repiten para agruparlos y qué campos no se repiten, por ejemplo las libras, para sumarlos, y entender que las funciones agregadas, verdad, con qué tipo de datos van a trabajar. Por ejemplo el sum, el min, el sum que trabaja con datos numéricos, el min y el max puede trabajar con datos numéricos y datos de fecha. El count, que puede contar, ese sí, no importa qué tipo de datos sea, él va a contar la cantidad de registros, va a ir contando aquí.
Y el promedio, ¿verdad? Que el promedio trabaja con datos numéricos, por ejemplo, los decimales, los puntos flotantes, todo eso trabaja el ABG. Entonces, esperamos que para la próxima ya tengamos Crystal para llevar estos pequeños reportes estadísticos hacia un reporte ya que lo pueda analizar el usuario y le pueda de una manera ser vistoso.